Hola, buenas tardes. Ya son Buenas tardes, profe. 6:30, bueno, acá, allá 7:30. Vamos a comenzar de modo puntual y poco a poco, como en otras ocasiones, me imagino, se irán sumando los otros participantes o alumnos. Entonces, fíjense, en esta unidad, en la unidad 2, vamos a ver. Eh, es la más corta y vamos a ver básicamente, empezamos la semana pasada con el valor de educar, vamos a ver el modelo educativo o pedagógico clásico, especialmente vamos a tomar en cuenta la figura de Sócrates como emblema o representación de ese modelo. Y en ese sentido, yo les pediría o quisiera que leyeran la Apología de Sócrates, ¿no? Texto escrito por Platón, donde más o menos vamos a lograr ver un poco su perfil, ¿no? Lo que él significa, no solamente para la pedagogía o para la filosofía de la educación, sino también incluso para la cultura occidental. Y vamos a terminar la unidad con un tema que está también dentro del programa, que tiene que ver con cómo educan las narraciones, cómo educan los relatos, cómo educan, digamos, la ficción, ¿no? La literatura. Con respecto a la evaluación, lo menciono ahora, pero probablemente lo vuelva a mencionar al final de la clase, tenemos la solemne 1, la primera solemne, en la semana, o sea, esta semana en realidad. Em, yo la voy a poner visible, o ya la he puesto visible el día de hoy, está en la semana 10. Entran en la programación de clases en la semana 10 y allí dice evaluación sumativa solemne 1. Tienen 3 preguntas de desarrollo corto. Les pediría que piensen lo suficiente antes de escribir. Son más o menos una extensión de 15 líneas como máximo para cada respuesta. Y bueno, ahí está, lo pueden hacer en el momento en que crean tener el tiempo disponible, donde tienen toda la semana para responder esa prueba. Y yo la voy a corregir, o sea, les voy a dar como límite hasta la semana 10, que es el próximo jueves, y yo el viernes ya la corrijo. O ese fin de semana ya lo corrijo y les doy su nota ese fin de semana o más tardar el lunes. Pero bueno, esta información yo la repito nuevamente para también aclarar cualquier inquietud o duda que tengan al final de la clase. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy, de esta tarde, que tiene que ver, como les decía, con el modelo pedagógico clásico que llamamos, o sea, que conocemos con el nombre de Paideia, ¿no? En realidad la paideia es, bueno, viene por supuesto de, del nombre pai, que es niño, ¿no? Pero básicamente eh, no es un término igual que ocurre mucho con las palabras griegas, con las palabras clásicas, que no son fáciles de traducir. De hecho, como vamos a ver en esta cita de Marrú, paideia en algún momento llega a significar cultura. Y no la cultura concebida como un aspecto estrictamente propedéutico o preparatorio de la educación, sino más bien un sentido más completo de esta palabra, más perfectivo. Eso significa que para por menos Barrón y Cicerón, la traducción más feliz, como más completa, eh, de paideia al latín es humanitas, ¿no? Que nosotros también al español se ha traducido, lo hemos traducido como humanidades, ¿no? O humanidad. Pero básicamente un poco en la línea de lo que veíamos, o sea, de la noción de educación que hemos estado trabajando en el curso, tiene como ese sentido, que son las humanidades, que es la cultura.
Bueno, ese momento o ese modo en que el hombre se realiza de una manera más plena, donde logra, o sea, humanizarse, significa de alguna manera eh, actualizar o realizar el potencial que está en la naturaleza, que está en la naturaleza humana. Y eso es lo que busca la paideia, fundamentalmente. Por tanto, la paideia clásica era una paideia que estaba concebida en un sentido completo, de no solamente la parte, vamos a decir, intelectual del hombre o la persona, sino también la parte física, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, ese modelo pedagógico que desarrolla Platón en la República, veremos que hay un lugar para la gimnasia, un lugar para todo el cultivo, ¿no? Del aspecto físico del hombre, porque eso forma parte también de su naturaleza y también debe ser desarrollada. Y sin duda, por supuesto, eso está también muy claro en Platón, pero en toda la educación ateniense principalmente está esta idea eh, de cultivar, ¿no? De educar el intelecto, ¿no? De educarse en el pensamiento. En este sentido, en su texto, justo La Paideia, hay un texto clásico de Jäger, que es de, digamos, referencia casi obligada cuando se habla de filosofía de la educación. Jäger nos dice que Sócrates va a ser el fenómeno pedagógico más formidable en la historia de Occidente. Ya ni siquiera el fenómeno pedagógico o el maestro más representativo del mundo clásico o de la antigüedad, no. Jäger nos dice que Sócrates es el fenómeno más formidable en la historia de Occidente, es decir, prácticamente que ha existido. Ya nosotros lo hemos mencionado de alguna manera cuando hemos hablado de la mayéutica, cuando hemos hablado de la pregunta socrática o incluso yo les hablaba del argumento heléntico, ¿no? Les decía, creo que, no sé si la semana pasada o anterior, que el elencos era como esa práctica refutativa que tenía Sócrates continuamente con sus interlocutores. Pero ahora entonces, a mí me parece que un curso que sea de filosofía de la educación no puede dejar a Sócrates de lado y que tampoco conviene hacer un tratamiento o una revisión de la figura socrática muy, digamos, tan breve, ¿no? No tendría sentido dedicarle solo una clase. Yo creo que o sea, sí es cierto lo que dice Jäger, que Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable en la historia del Occidente, conviene entonces verlo con cierto grado de profundidad, ¿no? Para ello, vamos a usar tres textos o vamos a revisar como fundamentalmente, voy a hacer referencia a otros textos, voy a hacer referencia al Eutifrón, al Critón, pero, pero principalmente a mí me gustaría que leyeran la Apología de Sócrates. Eh, Creo que es un texto que cualquier humanista debe conocer y además tiene la ventaja de ser bastante breve. Yo creo que la Apología de Sócrates deben ser como 20 páginas, 25 páginas. Y además se consigue pues todo tipo de versiones. Si consiguen la de Gredos, que seguramente está en internet muy accesible. Creo que de las traducciones al español, una bastante seria, bastante, bueno, es la que a mí más me gusta. Haremos mención hoy de El Protágoras, eh, porque también tiene que ver con la educación. Quizás el Menón también hable de la educación, pero bueno, principalmente nos detendremos en el Protágoras y veremos un texto de Pierre Hadot que se llama La figura de Sócrates, que en realidad fue una conferencia que él leyó y que después fue publicada y forma parte de un libro más extenso que se llama Filosofía antigua y ejercicios espirituales.
De allí vamos a ver este capítulo, esta conferencia que se llama La figura de Sócrates, que lo que hace Adot es ver a Sócrates, al Sócrates del banquete. El banquete es un texto muy amplio, muchísimo más extenso que la Apología y diverso, ¿no? Es complejo, es un texto muy, digamos, muy rico para las lecturas, para las interpretaciones. Y bueno, haremos mención. No tienen que leer el banquete ni tampoco el Protágoras. Allí, bueno, si les queda la curiosidad, si les queda la inquietud por ver estos dos diálogos, excelente. Pero no es obligatorio. Pero la apología, sí. La apología sí me gustaría que la leyeran. Y sobre la apología vamos a hablar mucho más ampliamente la próxima semana. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a introducir al día de hoy un poco de una manera general a esta figura que es Sócrates, ¿no? Sócrates eh, es, bueno, conocido no por lo que él escribió, porque no escribió nada, solo lo conocemos por lo que han escrito sus discípulos, principalmente Platón, claro, pero también Jenofontes y algunos otros que lamentablemente no sean, algunos textos que son iniciales de las enseñanzas de Sócrates, pero que, bueno, que aunque pudieron ser más extensos, no se han conservado. Entonces quedan como pequeños fragmentos que nos hacen pensar que, bueno, que hablaban sobre Sócrates como maestro, pero no nos queda un poco esta referencia tan claramente, o de una manera tan completa como queda en Platón. ¿Qué ocurre? Bueno, que conocer a Sócrates de Platón supone unas dificultades lógicas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en algún sentido el Sócrates histórico, ¿no? El Sócrates que existió, tiene mucho más que ver con los primeros diálogos de Platón. Los primeros diálogos de Platón, donde está la Apología y el Protágoras, y otros, ¿no? Como por ejemplo Critón, Eutifrón y Cármides. Son textos, son diálogos llamados aporéticos, y ya les voy a explicar por qué, ¿no? ¿Qué significa aporía? Pero hay otro Sócrates, que va a ser el Sócrates que vamos a ver un poco en la República o en Fedón o Fedro, incluso puede ser en banquete, eh, que no, que no diríamos con exactitud que tenga esa correspondencia entre el Sócrates histórico y el Sócrates platónico. En realidad, estos textos que se consideran como los diálogos medios de Platón son más bien ese Sócrates enmascara a Platón, o sea, como la máscara o el personaje que Platón usa para exponer sus ideas. De alguna manera, uno podría decir, uno podría pensar que este Sócrates que se ve en República no estaría, entraría un poco incluso en contradicción con el Sócrates histórico. También lo vamos a ver, o lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Y bueno, hay un último, Platón, unos textos un poco más complejos, más autocríticos, más abstractos, como donde se ve esa relación entre lo uno y lo múltiple, toda esa revisión de la teoría de las ideas, que son el Parménides, el Teteto, el político, que ya ese Sócrates tampoco tiene que ver con el Sócrates histórico. Entonces, el único Sócrates que vemos desde Platón que tendría relación con el Sócrates histórico eh, son los diálogos aporéticos que Platón escribe. ¿Cómo sabemos de Sócrates? De Jenofonte, Platón y otros discípulos. También, bueno, hay unos trabajos muy buenos biográficos. Yo recomendaría, si les interesa la figura de Sócrates, una biografía que se llama La vida de Sócrates,
de Tovar, Juan Tovar. Y bueno, ahí hay otros textos también bastante interesantes, ¿no? Para indagar un poco en su parte más biográfica. La relación que tiene Sócrates con Atenas también es una relación interesante de evaluar y de comprender en un sentido para poder también ubicarnos en la mentalidad del mundo clásico, especialmente del mundo ateniense, ¿no? Pero en general del mundo clásico. Es muy difícil como que nosotros podamos hacer una equivalencia de la relación que nosotros podemos tener como individuos de estos mundos más cosmopolitas, ¿no? Con estos mundos como más modernos, con un lugar donde vivimos o el lugar donde nacemos. De alguna manera, aunque haya un sentido de pertenencia, aunque haya, por supuesto, un vínculo cultural y afectivo con el lugar donde hemos nacido o donde vivimos, eh, no hay como ese, esa identificación tan profunda que podía tener un hombre clásico con su polis. La equivalencia, si es que necesitamos alguna, tendría que ser algo así como la relación que nosotros tenemos con nuestra familia. Es decir, nosotros pertenecemos a una familia, pongamos, tenemos un padre, una madre, quizás unos hermanos, y, y esa pertenencia a esa familia es natural, por una parte, no nos imaginamos que podríamos tener otra madre u otro padre u otros hermanos, o sea, ya es algo que viene dado. Y por otro lado, por otra parte, eh, queremos, ¿no? O sea, somos parte activa de esa familia y queremos que esa familia sea mejor, o sea, diferente, o sea, podemos entrar en conflicto, podemos entrar en armonía, lo que sea, como sean estos vínculos, pero, pero es esa familia y es lo que nos ha al lugar donde pertenecemos. Esa sería la relación más o menos que podría tener Sócrates con Atenas, ¿no? Y, y en ese sentido, Sócrates se vincula, o sea, se siente parte de Atenas y como la interpela continuamente, ¿no? Como les decía, con el argumento heléntico, con la refutación constante, con el escrutinio de las razones de por qué el hombre ateniense hace lo que hace, ¿no? Nosotros vamos a ver un poco con Sócrates y también en particular como les decía, Sócrates no escribe y la razón por la cual no escribe no creo que la vayamos a ver hoy, la vamos a ver es la próxima semana con la apología, donde efectivamente está mucho más clara la idea de por qué Sócrates no escribe, pero habla, ¿no? Pero su palabra ha trascendido y sus enseñanzas han trascendido. Y en efecto, podría decirse que tanto Sócrates como Platón definen la filosofía como diálogo. Incluso uno podría decir, Platón dice que la filosofía es eh, el diálogo o sea, el pensamiento, es el diálogo que el alma tiene consigo misma. Y la filosofía es el arte de hacerse las preguntas correctamente. Claro, esto tiene distintos matices, ¿no? Porque si uno define la filosofía como el arte de hacerse las preguntas correctamente, lo primero que uno tendría que preguntar, justamente, lo primero que uno tendría que revisar ¿es posible una pregunta incorrecta? Las preguntas todas no son legítimas. O sea, preguntarse, hay un modo correcto de preguntarse y por ello habría un modo incorrecto de preguntarse. Em,
¿qué opinan ustedes? Platón dice, hay un modo, o sea, la filosofía es el arte, o sea, entiende como un arte, de hacerse o de hacer preguntas correctamente. En el preguntar, yo se los he comentado en otras ocasiones, siempre les he dicho, después de una clase, después de una lectura, después de cualquier tipo de actividad intelectual o académica, conviene por hábito intelectual, generar una pregunta. No necesariamente verbalizarla, no necesariamente transmitirla al profesor o al conferencista. Y también si uno hace una pregunta a un libro, pues el libro está allí y no, el autor no nos va a poder responder directamente. Pero, pero la pregunta que le hacemos al libro, la pregunta que le hacemos al conferencista o al profesor o al interlocutor en un sentido intelectual, eh, es, es, es precisamente el el pensar con la clase, el pensar con el texto, el pensar con el autor, porque es entrar en diálogo. Es que el logos expresado en la clase, el logos expresado en el texto, no queda allí, ¿no? Simplemente, eh, digamos, como estático o como, sino que entra, o sea, la única manera realmente de que penetre el logos, de que penetre la idea de lo que yo estoy leyendo, de lo que yo estoy escuchando, es que yo entre, o sea, yo incorpore ese logos en mi propia, digamos, diría Platón, mi propia alma, ¿no? Y para que se dé ese logos entre dos, para que yo sea esa otra parte, esa contraparte, no lo puedo hacer simplemente desde una asimilación acrítica de los contenidos. La manera es entrando desde el preguntarse. Eso lo llamamos generalmente curiosidad intelectual, eso lo llamaba San Agustín corazón inquieto, eso de alguna manera es como quizás lo más difícil también de alcanzar, ¿no? Porque como digamos, lo que uno siente que entra en crisis en la práctica educativa es la falta de entusiasmo, de asombro, lo veíamos la semana pasada, de eros, esa idea de sentir que amamos saber o queremos saber o necesitamos saber, ¿no? Es como, lo vamos a ver en el banquete, eh, es de alguna manera propiciar un apetito, una necesidad, un hambre, ¿no? De saber. Pero también nosotros tenemos que, no podemos, como intelectuales o como educadores, eh, procurar estrictamente transmitir ideas y ya. Nosotros mismos debemos obligarnos a estar en diálogo y esa obligación continua y constante de entrar en diálogo con los demás em, es lo que de alguna manera llama, veremos que en Sócrates es, bueno, uno diría filosofía, diría también pensamiento, pedagogía, mayéutica. La imagen que da, no les voy a mandar, no les voy a hacer una referencia extensa de un diálogo que se llama Eutifrón, pero sí les voy a comentar quizás tres cosas, ¿no? Del Eutifrón. Casi todos los diálogos platónicos tienen como nombre el interlocutor de Sócrates. Critón, es el que habla con Sócrates en ese texto, Critias, Hipias, Protágoras, así. El Eutifrón, yo creo que es uno de los diálogos más aporéticos que yo he leído, y aporético significa un diálogo o una aporía, es un problema.
¿no? Está compuesto por dos palabras, poros, que significa camino, solución, riqueza, prosperidad, ¿no? Tiene toda esa connotación. Y a es el prefijo griego de negación. Entonces, sin camino, sin solución, sin recursos, ¿no? Entonces, por eso son llamados aporías, los problemas filosóficos, cuando se presentan así como problemas de fácil resolución o complejos. Y los diálogos tempranos de Platón son aporéticos. El de Eutifrón, ya les digo, quizás de los diálogos aporéticos de Platón, el más aporético de los que he leído. Porque pareciera cuando uno termina de leer el texto que está incompleto, que realmente falta, porque solo queda la pregunta, solo queda el problema. Y es por varias razones. Y esas son las que les voy a explicar. Eutifrón es el sacerdote de Atenas. Y a Sócrates lo han condenado, o no lo han condenado todavía, lo han acusado de, a Sócrates como lo leerán en la apología, lo acusan de tres cosas. Una, de no creer en los dioses de la ciudad, es decir, de ser impío. Otra, de corromper a los jóvenes. Y una tercera, que no prospera mucho esa acusación, pero también lo acusan de sofista, en cierta forma, de hacer del argumento más débil, convertirlo en el más fuerte. Como una de las acusaciones es la de ser impío, él va al tribunal y en la salida se encuentra con Eutifrón, que es el sacerdote, y le dice, qué bueno que te encuentro, porque yo no entiendo esta acusación que me hacen, porque me acusan de impío. Entonces, siendo tú el sacerdote, seguramente me dirás qué es la piedad. ¿Puedes decirme lo que es la piedad? Y el sacerdote le dice, claro, Sócrates, por supuesto que puedo decirte lo que es la piedad. Y a lo largo de todo el diálogo, que también estos diálogos son breves, pongamos que serían 15 páginas o 20 como mucho, se va dando toda una conversación, todo un diálogo, un logos entre dos, eh, en torno a ese esfuerzo que hace Eutifrón por definirle a Sócrates qué es la piedad. Es un esfuerzo, vamos a decir, que no rinde frutos, o sea, que al final terminamos el diálogo y es por eso que les digo que es como muy llamativo, terminamos de leer el diálogo sin saber lo que es la piedad, ¿no? Pero aprendemos mucho de esa lectura. ¿Y aprendemos qué? Aprendemos a preguntar correctamente, es decir, a filosofar. Y les voy a poner como el ejemplo de lo que recuerdo de Eutifrón. Sócrates le dice a Eutifrón que es la piedad y Eutifrón le dice, bueno, yo te voy a decir, es hacer lo que agrada a los dioses. Lo piadoso o lo pío es lo que agrada a los dioses. Entonces allí Sócrates dice, ok, pero lo pío es lo que agrada a los dioses o lo que agrada a los dioses es lo pío. Es decir, lo que lo hace pío es que agrade a los dioses o que agrade a los dioses es lo pío. Eh, es como cuando definimos el bien como aquello que me beneficia y no daña al otro. Entonces, bueno, el bien es porque te beneficia o porque te beneficia es bueno. O incluso esa definición también del bien como aquello que te perfecciona. ¿Te perfecciona porque es bueno o es bueno porque te perfecciona? Más o menos esa sería como la pregunta que le hace Sócrates a Eutifrón. Y allí empieza toda una discusión
que va a derivar en otra cantidad de cuestiones que no me puedo detener ahora, pero que son como muy interesantes porque em, empieza Eutifrón, y ese es todo el ejercicio de lo refutativo, a caer en ciertas contradicciones, ¿no? O sea, si lo pío es pío porque agrada a los dioses o lo que agrada a los dioses es lo pío. Y eso parece ser como una definición que llamaríamos accidental, ¿no? O sea, aquello que agrada o que no agrada no depende de la cosa, sino que eso es algo que deriva de ella, que es accidental, pero no es esencial. Y en ese sentido, Sócrates dice, no, yo lo que quiero saber es lo que es la piedad esencialmente, lo que es la piedad como. Y allí le hace otra pregunta también sumamente interesante, que es muy propio de la filosofía también, que es, ¿la piedad es algo objetivo o la piedad es algo, vamos a llamarlo, subjetivo? Es decir, la piedad pertenece, es un objeto de conocimiento epistémico o es un objeto propio de la doxa, de la opinión. Em, y él lo dice acá, ¿no? Ahora, por Zeus, dime lo que hace un momento asegurabas conocer claramente. ¿Qué afirmas tú que es la piedad respecto al homicidio o a cualquier otro acto? ¿Es que lo pío en sí mismo no es una sola cosa en sí, en toda acción, y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual a sí mismo y tiene un solo... La palabra que traducen aquí es carácter, pero la palabra que se usa en griego es eidos, una sola idea. Conforme a la impiedad, todo lo que vaya a ser impío. Evidentemente, bueno, el texto con la piedad no es tan fácil de ver en- para nuestros contextos más contemporáneos, pero si lo llevamos a justicia, por ejemplo, ¿ustedes piensan que la justicia es un objeto de conocimiento o es un objeto de opinión? A ver, que me dicen un poco para ver si se entiende esta distinción entre doxa y episteme. ¿Ustedes creen que la justicia es un objeto de conocimiento o es un objeto de opinión? Claro, lo que, digamos, desde un punto de vista de rigor, ¿no? De rigor, vamos a llamar metodológico, uno tendría que decir, pero ¿qué estamos entendiendo por conocimiento y qué estamos entendiendo por opinión? ¿Qué estamos entendiendo por episteme y qué estamos entendiendo por doxa? La episteme es la palabra, bueno, que significa conocimiento o saber, y los objetos de conocimiento son objetos que tienen como fundamentalmente unos rasgos, vamos a decirlo así, definitorios, que serían, es objetivo, ¿no? O sea, no, es objetivo, es universal y en ese sentido necesario, que es, digamos, lo que generalmente va muy, digamos, adherido a lo que consideramos ciencia. Y, por ejemplo, si hablamos de un objeto matemático, que un triángulo, los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados, es objetivamente así, no puede ser de otra manera, no depende del sujeto, es universal, cualquier triángulo es, sus ángulos internos suman 180 grados, y es, podríamos decir, necesario, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces es objetivo, universal, necesario. Mientras que la doxa, la palabra doxa también, bueno, significa opinión, reputación, fama, etcétera, pero fundamentalmente lo tomamos como la noción de opinión. El objeto de opinión es, por el contrario, subjetivo. Depende del sujeto, depende de la persona. En ese sentido, no es universal, sino que es siempre particular. Y, o bueno, puede ser
y es contingente, pero y en ese sentido, la doxa o la opinión puede ser también una opinión consensuada, no necesariamente tiene que ser una opinión particular o privada, puede darse una doxa consensuada, un conocimiento, o bueno, no, una opinión más bien, una opinión generalizada que pueden reflejarse, bueno, en aspectos de cultura, de historia, incluso de derecho positivo. Entonces, ya habiendo un poco aclarado qué es episteme y qué es doxa, diríamos como ejemplo que la matemática es un objeto de conocimiento. No puedo opinar que 2 más 2 sea igual a 4. Sé que 2 más 2 es igual a 4 o no lo sé. Porque 2 más 2, que 2 más 2 sea igual a 4 es algo objetivo, necesario y universal. Mientras que la doxa es un objeto de opinión y un ejemplo podría ser, no sé, que la playa es mejor que la montaña, ¿no? Que el ambiente marino, que el ambiente de la playa es más saludable o más agradable que la montaña. Eso es algo que es subjetivo, que es contingente y que es también, podríamos decir, particular o cultural también podría ser, ¿no? Em, Cuando hablamos de cuando Sócrates le pregunta a Tifrón si la piedad es algo que sea una idea, es decir, que es siempre así y no puede ser de otra manera, se lo está diciendo como que de alguna manera es la piedad algo que es propio de la episteme, que es propio del conocimiento, no depende de lo que de ti, de tu subjetividad, o no depende de la cultura de Atenas o de la cultura de Esparta, sino que hay una idea, un objeto que es necesario y universal, que es la piedad, o no. Eh, y eso es algo muy propio también de cómo hacerse las preguntas correctamente, porque cuando decimos, bueno, esto es justo o esto es injusto, llevándolo un poco la discusión a conceptos más conocidos para nosotros, eh, preguntemos primero qué es la justicia. ¿Es un objeto de conocimiento o es un objeto de opinión? ¿Qué piensan ustedes? Esta pregunta, si se las hago, me gustaría hacerle a ustedes muchas más preguntas, o que por el contrario, ustedes me hicieran muchísimas más preguntas a mí. Pero bueno, me pueden responder por el chat o pueden levantar la mano. ¿Pero qué piensan? ¿Es la justicia un objeto de conocimiento o un objeto de opinión? Un poco para entender la discusión. ¿Qué piensan ustedes o qué creen ustedes? ¿Qué piensan la mayoría de las personas? Comenta Pablo, en el mundo actual es como una opinión o se aplica como una opinión en algunos casos. Yo pienso que debe ser de conocimiento. Sí, en efecto, hay debate, y no solamente hay debate en el mundo actual, es un debate largo, porque en la propia época de Sócrates encontraríamos dos posiciones. Para un Sócrates o un filósofo, la justicia o la piedad podrían ser objeto de conocimiento, pero para un sofista, como Protágoras, también como Hipias, como Gorgias, la justicia sería un objeto de opinión. La cuestión es que nosotros, por ejemplo, si les pongo a ustedes a hacer el ejercicio, vamos a hacer este ejercicio, que sería el ejercicio del argumento heléntico o el argumento refutativo. Si alguien dice que la justicia es objeto de opinión, ¿qué le podemos refutar? Y si alguien dice que la justicia es objeto de conocimiento, ¿qué le podemos refutar? Porque más allá de que nosotros
podamos, o sea, por ejemplo, eso, yo les pregunto a ustedes qué piensan, si es objeto de conocimiento, si es objeto de opinión. Eh, el diálogo, digamos, la noción como filosófica está en entender no solamente por qué pensamos que puede ser de conocimiento o de opinión, sino por qué. Y una vez que entendamos ese por qué, tenemos una refutación. ¿Qué piensa? O sea, ¿qué le podríamos eh, como refutar a una posición o a otra? Hoy le preguntaron al fiscal nacional, comenta Pablo Valencia, sobre la develación de una escucha telefónica que imputaba a un empresario sobre la desaparición de un ambientalista. Él dijo que era una interpretación de los querellantes. Hay como un sentido, ¿no?, de la subjetividad, de lo opinable. ¿Y qué decir allí? ¿No? ¿Es acaso la justicia así? Interpretativa, opinable, consensuada. Porque digo, la opinión puede ser, o sea, los sofistas decían que la justicia era un consenso que se expresaba por medio de la ley, pero una ley así, arbitraria o que correspondía como de algún modo al arbitrio o a la voluntad de una, digamos, de una mayoría. Que por eso en la República creo que es Calícles, si no es Trasímaco, tengo que recordar, creo que es Calícles, que define la justicia como la ley del más fuerte, considerando que lo más fuerte es la mayoría, ¿no? Una mayoría que se impone sobre una minoría. Entonces, en ese sentido, es una opinión, sigue siendo un objeto de opinión, pero una opinión que, que tiene un alcance, vamos a decirlo, eh, sí, de consenso. David. Profe, igual es complicada esa pregunta porque generalmente cuando nosotros pensamos en justicia, creemos que se trata del ámbito legal, puede ser. En el caso de la Ujú, apología de Sócrates, yo leí el texto hace un par de años. Me acuerdo que a Sócrates una de las acusaciones que se le hizo fue que no creían en muchos dioses y lo consideraban ateo porque él decía que creía en un solo Dios. De hecho, él como ujú, que lo aclaran en su apología y él lo dice, pero a pesar de eso igual lo acusan con ese tipo de argumentos. Entonces, a pesar, sé que es una ficción y todo, y quizás posiblemente no fue así tal cual, pero eh, cuando nosotros nos referimos como a justicia en ámbitos legales, no necesariamente la persona que sale absuelta, por así decirlo, eh, ujú, es concretamente una persona que pasó bien un juicio de forma justa o con justicia. Hay casos muy conocidos como el de O.J. Simpson, que a pesar de todo lo malo que hizo, igual salió libre. Eh, por ejemplo, a mí me gustan mucho los casos donde hay abogados que son expertos y que ujú. a pesar de que tratan de tener juicios válidos, tratan de escabullirse de cualquier manera posible para poder ganar ese juicio. Entonces la justicia es muy amplia en un concepto, si se quiere decir legal, y si se habla de un concepto moral, es creo que aún más amplia, porque la justicia dependería de un código moral el cual tenga que regir. Y ahí entramos en la discusión si es que la moral es subjetiva o es objetiva, dependiendo de la cultura, etc., etc., que es una discusión grande que se tiene hasta el día de hoy. Entonces, el concepto de justicia es complicado. Para mí, yo creo que es un concepto complicado. Y en el caso de Sócrates, en el juicio que le estaban haciendo, obviamente no es válido, po. De hecho, las acusaciones cayeron en varias falacias que él responde en el mismo
eh, en el mismo discurso de apertura para poder defender sus puntos y ellos aún así lo acusan, pero hacen una falacia de falsa analogía porque lo tratan de Ujú. ateo, siendo que no lo es, pero no creían en el panteón griego completo, entonces como que se entiende que el juicio no es correcto, pero a pesar de eso ellos creen que hicieron justicia. Sí, y eso es un elemento que tú de alguna manera mencionas en el sentido de que, por ejemplo, cuando decimos que, o sea, digamos, las habilidades retóricas o persuasivas que debe tener el litigante, ¿no? El abogado que trata de defender. Y probablemente eso va o sea, se muestran los ejemplos que tú señalaste, O.J. Simpson o así, que, que de alguna manera es lo que proponen o lo que afirman los sofistas. El recurso fundamental del sofista es esa capacidad discursiva, esa competencia que le otorga la posibilidad de eso, como llamar justicia lo que el hombre determine como justo. No hay algo fuera, ¿no? No hay algo objetivo. O sea, nosotros si nosotros nos ponemos aquí a discutir y a decir, bueno, que resulta que un triángulo puede tener más de 180 grados si se suman sus ángulos internos, podríamos decirlo todos, como en un momento se pudo haber dicho que la Tierra era plana o que la Tierra era el centro del universo, pero eso es un error. Objetivamente, ¿no? Los ángulos internos de un triángulo suman lo que suman, la Tierra es lo que es y el universo es lo que es el universo. En cambio, cuando se habla de la justicia, esa claridad, esa distinción de la naturaleza del objeto, de lo que estamos buscando, no es tan evidente, ¿no? Y de hecho, en efecto, vamos a tener sofistas que consideran que la justicia es opinable y, bueno, filósofos que van a decir que la justicia es objetiva eh, y por tanto también un objeto epistémico. La cuestión es que, bueno, buscando de alguna manera, tratando de ver si es una cosa o es la otra, Eh, lo que quiero que ustedes observen y lo que me interesaría como resaltar aquí es más allá de la definición misma de justicia, o sea, no estamos definiendo lo que es la justicia en un sentido ya esencial, sino que estamos empezando dando un paso un poco atrás, ¿no? Como retrocediendo. Y en primer lugar, tratando de comprender cuál es la naturaleza del objeto que nosotros queremos definir. O sea, ni siquiera es que estemos hablando de que una definición sea correcta o incorrecta, porque no la hemos dado, porque todavía no hemos llegado allí. Por eso es que cuando en este pequeño fragmento del Eutifrón dice Sócrates a Eutifrón, espera un momento, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, es decir, que la piedad es un eidos, y eso es lo que vamos a definir en toda esta discusión, o no es un eidos. Es decir, es como si estuviésemos hablando de la justicia y yo dijera, ya va, un instante, antes de saber, de definir lo que es la justicia o que tú me expliques lo que es la justicia, estamos hablando de que la justicia, esa justicia que queremos definir es objetiva y universal, o tú me puedes decir no, la justicia que tratamos de definir es, es una, un consenso legal o jurídico, digamos, incluso, bueno, es un recurso eh, sustentado en el discurso, en el lenguaje, en la retórica. Eh, y bueno, este debate, como les digo, siempre está. Entonces, por eso es que hay como un modo de preguntar correctamente. Porque aquí viene, como les decía, la refutación. Se le puede refutar, ciertamente, al que considera o afirma
que la justicia es opinión, por ejemplo, si alguien dice, la justicia es opinión, entonces, ¿qué son los derechos universales del hombre? Por ejemplo, si alguien afirma que la justicia es opinión, no podría al mismo tiempo, sin caer en contradicción, luchar por los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos universales, o los derechos del hombre universales, porque estaría entrando en una contradicción, porque no existiría tal cosa. Existirían simplemente los derechos expresados de forma positiva en las leyes particulares de cada región, país o sociedad. Y bueno, entonces allí no hay nada como derecho universal que proteger, que cuidar, que afirmar, ¿no? Y bueno, caeríamos un poco en lo que creo que dice Ignatieff, que el único derecho humano es el derecho a tener, el derecho a la diferencia, ¿no? El respeto a la diferencia, creo que es lo que él dice. Em, pero bueno, es como llevar un poco más al límite la consecuencia de afirmar que no existe tal cosa como la justicia objetiva. ¿Qué ocurre entonces si decimos y afirmamos que sí existe la justicia objetiva? Que sí existe la justicia en un sentido necesario, universal y objetivo. ¿Qué refutación podríamos hacer? Que es un poco lo que podríamos objetar a Sócrates, que es un poco lo que podríamos también refutarle al propio Sócrates, que él dirá, bueno, existe la piedad como idea, existe la justicia como idea, la belleza como idea, y ya como saben, bueno, Platón defiende que existe todo un mundo bueno, donde están estas ideas objetivas. La pregunta o lo que podríamos refutarle a Sócrates es muy claro y muy directo, es, Sócrates, si existe la justicia objetiva y universal, ¿por qué no todos somos justos? ¿Por qué no existe unas sociedades justas? ¿O por qué existen tantas diferencias y tantos de desacuerdos con respecto a la definición misma de justicia? ¿Por qué en unas sociedades es justa una cosa y en otras sociedades es justo lo contrario? ¿O por qué en un tiempo es justo una cosa y en otro tiempo es justa otra que es totalmente distinta? Es decir, además, ¿no? ¿Qué es eso que objetivamente es justo? Sócrates podría responder a esto, entiendo yo, eh, quizás de la siguiente manera, que es un poco creo que lo que se ve ya no tanto en el Eutifrón, sino que se vería en otros textos como República o quizás incluso como el Teeteto, que es lo siguiente. De alguna manera, para Sócrates, bueno, él utiliza, yo no sé si ustedes, seguramente en República conocen la alegoría de la caverna, pero en la República hay tres alegorías. Está la caverna, está la alegoría del sol y está la alegoría de la línea. En la alegoría de la línea, él habla de que la matemática, por ejemplo, es como la línea que divide el mundo sensible y el mundo inteligible. Nosotros podemos captar lo que son las verdades matemáticas de una manera más simple o más directa, porque de las ideas es la que está más cerca de nuestra comprensión. Porque, bueno, la matemática suele ser también un modo de conocer lo sensible, pero en un modo abstracto de conocer lo sensible. En algún sentido, hay una matemática más abstracta todavía, que ya no tiene esa relación con lo sensible, pero que a cual podemos ir escalando a partir de aquellas abstracciones inmediatas, ¿no? Por eso esa es la línea que divide con lo inteligible. Ahora, más allá de los objetos matemáticos y geométricos, que son
inteligibles, que no son sensibles, no se pueden tocar, no se pueden pesar, sino que solo están como, solo se accede a ellos por medio de la inteligencia, hay unas ideas todavía más abstractas, todavía más complejas, todavía más elevadas, que son estas ideas, las ideas de piedad, de justicia, de bien. La más abstracta de todas, la de bien, que por eso es que él hace la alegoría con el sol. Ahora, no lo podamos definir y que no la podamos comprender del todo, no significa que no exista, no significa que no sea, o sea, que no podamos definirla y que no podamos de alguna manera comprenderla plenamente, no niega el hecho de que la justicia sea objetiva, necesaria y universal. Lo que niega es nuestra capacidad intelectual de poder llegar a comprender plenamente esas ideas. Cuando usa la alegoría del sol, la usa refiriéndose al bien, que sería la idea más elevada, compleja y abstracta que existe. Y usa la idea del sol porque nosotros no podemos ver el sol. Pero no podemos ver el sol por un exceso de luminosidad. Si viéramos el sol directamente, digamos, nuestros ojos terminarían heridos, quemados, encandilados. Y podemos ver las cosas gracias al sol, pero no al sol directamente, porque es no un defecto de luminosidad del sol, sino un exceso. Él considera una equivalencia, por eso es que usa la alegoría, con las ideas. Y no podemos, por ejemplo, comprender el bien plenamente por el exceso de la inteligibilidad de esa idea. Entonces, así como nuestros ojos no están preparados para ver el sol, quizás nuestra inteligencia no está del todo preparada para comprender, al menos plenamente, estas ideas. ¿Y cómo las conocemos? De alguna forma, dirá Sócrates o Platón. Por un medio más que todo de negativo. O sea, es más fácil comprender la justicia que la justicia. Nos resulta más visible, más accesible ver cuando no está que cuando está. Y de alguna manera todo esfuerzo por definirla es como también un esfuerzo de lo que llamaríamos una suerte de límite matemático. Es decir, a veces cuando yo trato de resolver un teorema, un problema matemático, no sé cuál es la solución, pero sí sé que está entre un -4 y un 8. De modo que 9 no es y -10 tampoco es. Así es un poco lo que dirá Sócrates con respecto a las ideas y la piedad o la justicia. Es decir, muchas veces no podemos saber lo que es, pero sí podemos saber lo que no es, ¿no? Pero es por nuestro modo de conocer. Solo Santo Tomás lo llamará el modo del cognoscente, ¿no? Y por esa razón misma es por la que no podemos, o sea, y que es necesaria la discusión continua, el diálogo continuo, la interlocución permanente con respecto a la justicia. O sea, de alguna manera Sócrates diría, la sociedad justa o la sociedad más justa o lo más justo posible es aquella sociedad donde se da la discusión sobre lo justo. Y esa discusión sobre lo justo no solamente se da en, qué sé yo, los espacios de los tribunales o el parlamento, sino que también se puede dar en la cultura, se puede dar en la poesía, se puede dar en nuestras claves más contemporáneas, se puede dar en el cine, se puede dar en el teatro, pero es una discusión sobre lo justo necesaria para ir como aclarando esa vista, ¿no? Para ir aclarando un poco lo que busca la interlocución de Sócrates es enseñar en eso, ¿no? En indagar cada vez más. Bien, eso podría ser, podríamos seguir como, ¿no? En ese diálogo y en esa refutación constante. Pero bueno, la idea es un poco que lo vean,
que vean cómo Sócrates va llevando esto. Hay otra parte, por ejemplo, o dos nociones también, que probablemente no sé si ya conocen, pero que también suponía un poco esta misma discusión y esta misma tensión, que es la tensión entre physis y nomos. Physis es naturaleza y nomos es. Y por supuesto, la physis tiene que ver con, o sea, por eso lo que diríamos, lo, eh, lo que es, ¿no? La justicia como idea sería también una ampliación de esa naturaleza. Y la justicia como ley positiva, como opinión consensuada, es un nomos. En realidad es una tensión que va a estar siempre presente, ¿no? Y les voy a leer una cita de Lewis Strauss que habla un poco sobre esto, ¿no? Según una versión bien conocida en los manuales, esto es una invención de los sofistas, ¿no? De ciertos buscadores de dinero y de prestigio, más o menos sin escrúpulos del siglo V, de los cuales, dicho sea de paso, no nos han quedado escritos o casi ninguno, y a quienes conocemos principalmente a través de los diálogos platónicos. Pero esto, históricamente, sencillamente no es verdad, dice Strauss. Esta distinción entre physis y nomos, entre naturaleza y convención, es esencial para la filosofía política clásica misma e incluso para toda la tradición. Y existe una prueba muy simple. Mientras duró la tradición clásica, se mantuvo la distinción entre la ley natural y la ley positiva. La ley natural, que existe por sí misma, y la ley positiva, que tiene su fundamento en las decisiones y opiniones humanas. Esta tensión también entre physis y nomos, entre ley natural y ley positiva, se ve muy claramente en Antígona y en otras tragedias también, pero está allí como muy clara, ¿no? Hay una idea de lo que, lo que sería eso, una justicia como objetiva, anclada en la physis, en la naturaleza, en la comprensión de lo que es o debe ser por sí mismo, y otra que es más del consenso, la opinión, el nomos constituido. Claro, la posición de Strauss es, no tampoco debemos ver que están separadas plenamente o completamente. Ciertamente, y de alguna manera también una lectura más profunda de Platón, es posible que Platón diga, bueno, el nomos ha de ser la continuidad de la physis, ¿no? O sea, la ley no es una idea, la ley es, es humana, ¿no? Y por allí cuando David decía que bueno, que quizás se cometió injusticia con Sócrates, también hay que aislarlo un poquito con un diálogo que se llama Critón, donde aparecen las leyes y como representadas. Y ese diálogo, el Critón, ocurre después de que Sócrates es condenado y ya está esperando que se cumpla ese acto, ¿no? De tomar la cicuta y todo lo demás. Y aparece su amigo, su discípulo Critón, y le dice, te tienes que escapar, porque contigo se cometió injusticia. Y Sócrates le dice que no lo va a hacer, pero para que entienda, le dice, imagínate que aparezcan las leyes, ¿no? Las nomoi, las leyes. Eh, y me digan, bueno, nosotros te hemos dado todo, te hemos dado nombre, familia, identidad, educación, y ahora nos tratas de esta manera. Y básicamente ella le dice, las leyes le dicen a Sócrates una frase como muy contundente y muy clara, que es, nosotros te dimos, Sócrates, como, como, como unas posibilidades, que eran o nos persuades o nos obedeces. Ese es el juego democrático, ese es el juego de la ciudadanía y por esa razón existen las leyes. O nos persuades o nos obedeces. Si no nos persuades, nos obedeces. Eh, y claro, el espacio de la persuasión, el espacio es precisamente el juicio. O sea, Sócrates no fue ajusticiado, Sócrates tuvo justicia, y eso es lo que se ve en la apología, ¿no? Ese momento en que él efectivamente se defiende. La razón de por qué se defiende como se defiende y por qué
termina condenado, lo vamos a ver en la próxima clase, que es la que le vamos a dedicar a la apología. Pero bueno, un poco esta es parte de la discusión. Ahora, hay un elemento muy interesante de lo que les decía de la insuficiencia del logos humano, ¿no? La insuficiencia de nuestra capacidad de ver las ideas, de entender el bien, de entender la piedad, de entender la justicia. Y eso se ve también en este pequeño fragmento de Eutifrón. Cuando después de que ellos están discutiendo amplísimamente sobre qué es la piedad, y Eutifrón cae en contradicciones una y otra vez, y Sócrates no dice nunca, o sea, también eso es como muy interesante porque uno como lector lo que quiere es saber, o sea, Sócrates di de una buena vez lo que es la piedad, ¿no? Igual eso ocurre en muchos diálogos, o sea, di de una buena vez lo que es la justicia en la República, o di de una buena vez lo que es la belleza en el banquete, eh, y no lo dice. Hay un momento en que ya Eutifrón está como llevado como al límite de la discusión, y Sócrates le dice, ¿no? Por muy poco, entonces le dice, bueno, pero entonces, Eutifrón, ¿qué es la piedad? Y Eutifrón vuelve al inicio y vuelve a decir, no, bueno, es aquello que agrada a los dioses. Y Sócrates le responde esto, que es muy interesante, y le dice, por muy poco, Eutifrón, habrías podido decirme lo más importante de lo que yo te preguntaba, si hubieras querido. Pero no estás dispuesto a instruirme, está claro. En efecto, ahora cuando ya estabas a punto de decirlo, te echaste atrás. Si lo hubieras dicho, ya habría yo aprendido de ti suficientemente lo que es la piedad. Pero ahora, pues, es preciso que el amante siga al amado a donde aquel lo lleve, que dices que es lo pío y la piedad. No es en algún modo una ciencia de sacrificar y de orar. Y lo interesante de este fragmento es cuando Sócrates le dice, si hubieras querido, habrías podido decirme lo más importante de lo que te preguntaba, pero no estás dispuesto a instruirme. Y cuando estabas a punto de decirlo, te echaste atrás. ¿Qué estaba a punto de decir Eutifrón? Bueno, que no sabía lo que era la piedad. Y eso es quizás el elemento como más interesante del Eutifrón. Eh, porque ya decir que no sabe es saber. Ya que Eutifrón dijera yo no sé lo que es la piedad es un acto para Sócrates piadoso. Es un acto, digamos, de reconocimiento de sus límites, de reconocimiento de sus, sí, es un acto de mayor autoconocimiento, de autorreferencialidad, ¿no? Pero no lo hace. Entonces, como no lo hace, el diálogo continúa hacia ningún lugar y se acaba. Entonces, claro, por eso les digo que es el diálogo más aporético que tenemos. No quiero terminar la clase sin hacer mención de Protágoras, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Protágoras pasan varias cosas, ¿no? Protágoras es un interlocutor que es un sofista, pero creo que de todos los sofistas de los que hablan los diálogos platónicos, es el único que queda bien parado. Es el único que creo que Platón respeta. O sea, ni Hipias, ni Critias, ni Gorgias, ni Calicles, ni Trasímaco, ninguno, a todos ellos Sócrates los trata como, como políticos, demagogos, eh, podría decirse eh, que actúan de mala fe, que son engañosos, pero a Protágoras no. A Protágoras sí le reconoce como un talento y una estatura intelectual importante. Y por eso la obra de Protágoras es sumamente interesante y plantea algo muy bien curioso, ¿no?
Llega Protágoras a Atenas y todos los atenienses están sumamente emocionados, porque es como si llegase a una universidad un filósofo, un jurista, un intelectual de un premio Nobel, no sé, un intelectual de altísima reputación. Y va uno de los discípulos de Sócrates y le dice, vamos a saludarlo, y vamos a escuchar lo que tiene que decir y vamos a la casa de donde se está quedando para hablar con él. Llega Sócrates y bueno, efectivamente se encuentra con Protágoras y comienza una conversación muy interesante. Cuando hemos visto que, que las ideas están tan como en este lugar tan elevado y por tanto nosotros no podemos saber qué es, o sea, Sócrates nunca define lo que es la justicia, nunca define lo que es la piedad, porque son conocimientos, o sea, es conocimiento la justicia porque es episteme, como les decía antes, pero no se puede enseñar. Protágoras propone lo contrario. Por ejemplo, la virtud cívica, no es conocido, pero se puede enseñar. Entonces es allí donde se da la paradoja del diálogo, que es sumamente interesante, ¿no? Sócrates al inicio tiende a decir, la virtud no se enseña, porque no hay maestros claros, ni hijos virtuosos de padres virtuosos, y bueno, ya sabemos por qué no podemos conocerla. Protágoras, en cambio, defiende la virtud sí se enseña mediante educación familiar, corrección, leyes, castigos, etc. Sin embargo, hacia el final, en la discusión, Sócrates sostiene que la virtud es conocimiento, y si es conocimiento, en principio sí podría o debería poder enseñarse, porque el conocimiento se transmite. El diálogo termina de manera irónica, pues Protágoras parece quedar en la posición de que la virtud no se enseña y Sócrates, sin quererlo, en la de que sí. Entonces, es como muy interesante Protágoras por muchas razones. Es muy interesante para la educación porque revisa lo que es educable y lo que no es educable, en qué consiste también ese proceso de educar, y por eso les decía que el Protágoras es un texto como que también, o sea, no le vamos a dedicar una clase porque tampoco el curso puede detenerse. Yo creo que ya dedicándole esta, la que viene, que es la discusión sobre la apología de Sócrates, y la siguiente, que vamos a ver un poco sobre el eros platónico, estamos dedicando mucho, ¿no? Y, pero bueno, es sumamente interesante ver a Sócrates como figura dentro de su impacto y su influencia en lo que es la filosofía de la educación. Bueno, yo quería, le había aquí en las láminas algunas preguntas como para traerlas a, a- como a la realidad que vivimos, pero bueno, no se nos agotó el tiempo. Pero bueno, eso son las virtudes enseñables o solo practicables. La ciudadanía entendida como competencia se reduce a habilidades técnicas o implica también disposiciones éticas. Puede la escuela transmitir ambas dimensiones. Se pueden enseñar las virtudes cívicas sin caer en la imposición ideológica. O sea, es la idea como de hacerse preguntas y preguntas sobre estas nociones como realmente pues van como eso, integrándose en lo que nosotros estamos buscando. Bien, les comento, cuando ustedes abren la unidad 2, están las semanas. Si van a la semana 10, ya está visible, porque la he puesto hoy, la evaluación de lo que llamamos la solemne 1. Esa evaluación, o que estamos en la semana 9, está programada para la semana 10. Pero para la semana 10, o sea, como yo sé que, bueno, ustedes tienen una cantidad de compromisos de toda naturaleza
y que, bueno, creo que en un momento esa evaluación es considerada o pensada de modo sincrónico. No necesariamente ustedes pueden estar el jueves de la semana 10 en su casa, con su computadora, respondiéndola en paz, ¿no? Entonces, voy a darles esta semana, es decir, ya hoy la encuentran y pueden escoger en qué momento de la semana tienen tiempo, tienen como han estudiado, tienen la paz, la tranquilidad y la responden. Son tres preguntas que de desarrollo corto, o sea, máximo unas 15 líneas por pregunta. Bueno, tienen que ver con el curso, un poco algo de esto que hemos estado comentando hoy, pero sobre todo lo que hemos hablado antes. Entonces, bueno, la responden creo que en una hora, tienen un intento, la responden y la envían. Para el próximo jueves yo espero que ya estén todas allí, eh, digamos, montado. Y yo allí empiezo a corregir y probablemente tengan ustedes su nota o el fin de semana o el lunes de la semana siguiente. Sobre esta evaluación, ¿tienen alguna duda o algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí, Pablo? Sí, hola, profe. Es que están las preguntas ahí, ¿se pueden ver o hay que abrirla el trabajo y contestar enseguida? Eh, bueno, la verdad, yo creo, o sea, lo que yo creo que se pueden ver, sinceramente, eh, porque yo las veo, pero lo que pasa es que no verifiqué si en la vista del estudiante requiere que se abra el examen. En realidad, eso no lo he verificado. Pero bueno, tú entras y si no las ves, pues tendrás que la idea es eso, o sea, la idea realmente es verla en el momento en que se va a hacer el examen, sería como lo más justo. Eh, y creo que está así, pero no estoy totalmente segura, Pablo. Eh, Porque la vez pasada trabajé con Moodle y en Moodle claramente no se veías en el momento en que abrías, sino cuando abrías el examen. En esta ocasión estamos trabajando con Blackboard y yo no tengo tanta experiencia con el Blackboard. Creo que debería verse en el momento en que abres el examen, pero bueno, ya ustedes si tienen algún tipo de dificultad en ver las preguntas para responderlas, en el momento en que la van a responder, me escriben, pero por favor me escriben al stimaure@gmail.com, que es el que yo reviso con muchísima más frecuencia. O sea, es mi correo personal y lo tengo en mi teléfono y lo puedo ver. El institucional no lo veo con tanta frecuencia. Bueno, entonces, de aquí al jueves próximo, por favor, respondan la solemne para que tengamos esta evaluación lista. De momento, bueno, ya hemos terminado por hoy y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chicos. Ah, no se ven. Perfecto, entonces hay que responderlas en el momento.